Baruch Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemot, bendito sea su santo nombre. Les habla el apóstol José Faber González del ministerio Rabá Semach. Ese es un ministerio que tiene como propósito dar un enfoque muy bíblico, pero desde las raíces hebreas de nuestra fe. Y hemos venido haciendo varios temas. El último que hicimos se llamaba El Camino del Cordero. Hicimos más o menos 11 capítulos, 11 partes, y veíamos cómo prácticamente desde el Edén y pasando por Abraham, por toda la línea patriarcal mayor, pues se habla sobre Yeshua como el Cordero de Dios. Y vimos todo ese paseo hasta llegar al monte Sinai, donde se entregó la Torá, y después con Moisés y toda la travesía del pueblo de Israel por el desierto, después llegar a la tierra prometida, y luego los profetas, muy importante, los escritos, hasta llegar a la renovación del pacto, el Brit Hadashah, o lo conocemos como el Nuevo Testamento. Nosotros conocemos Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, lo que llamamos Antiguo Testamento, pues es la palabra Tanaj. Y lo que llamamos Nuevo Testamento, pues es el Brit Hadashah, o la renovación del pacto. Esto es muy importante decirlo, porque bueno, ya creo que en ediciones anteriores lo dijimos, que la palabra Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pues eso es un aporte que hizo un obispo, un clérigo romano llamado Marción del Ponto. Él fue el que sacó esto de Antiguo y Nuevo, y que el Dios del Antiguo era malo, pero que el Dios del Nuevo era bueno. En fin, ahí hay una historia. Es bueno que usted lo busque por Google, quién fue Marción del Ponto. Eso es muy importante. Así que bueno, hicimos todos estos capítulos, y fue muy bonito hasta terminar con la profecía de Isaías y Yeshayahu, capítulo 53. Un tema muy, muy, muy controversial, porque alguna clase rabínica dice que el siervo sufriente es Israel. Totalmente no. Y pues hasta ahí llegamos. Ya después lo entrelazamos ya con los evangelios, y terminamos en que pues el apóstol Pablo, o Rabí Shaul, pues dio unas enseñanzas espectaculares, muy hermosas, muy punzantes, muy didácticas, pero muy profundo. Decíamos entonces que es como la teología paulina. Cuando hablamos de las raíces hebreas, sencillamente es un método de estudio, y es mirar en el idioma original lo que Dios dijo. Entonces aquí hay cosas muy importantes, es rescatar las raíces de nuestra fe. No es un movimiento, no es un ministerio, no es una institución académica, bíblica, no. Es un método de estudio porque Dios escribió y utilizó tanto el hebreo como el arameo. Posteriormente, ya mucho tiempo después, muchos siglos después, se tradujo al griego, la Septuaginta. ¿Y por qué era necesario el griego? Pues era necesario porque habían muchos judíos en la diáspora, y estaban en esas provincias donde dominó Grecia, pero quedó el idioma y quedó la filosofía. Después Roma se apropia de todas esas provincias, y ahí viene ese mover de los gentiles que se venían asimilando al Dios de Israel, y después Roma capturó todo eso y lo llamó como el cristianismo. ¿Por qué? Porque había un movimiento que le decían secta, y decían los del camino, los Meshijí, o los seguidores
del Mashiach, y como Mashiach en griego es Cristo, entonces de ahí quedaron que eran los cristianos. Esa es una historia muy larga de contar. Pero en esta ocasión, como ya vimos todo ese proceso que hemos descrito anteriormente, entonces dichas estas cosas, queríamos hacer énfasis, o queremos hacer un énfasis en lo que dijo Yeshua y en lo que dijo Rabbi Shaul. Yo uso normalmente nombres hebreos. Pues muy bien, hay una carta muy importante. Bueno, todas son muy importantes y es el momento de revisarlas muy bien, porque al entender el contexto histórico, vamos a decirlo, doctrinal, lo que Pablo dijo, porque él hablaba era de la Torá. Él era un rabino judío, hecho y formado allá en Judea, a los pies de Gamaliel. Creo que lo hemos leído muchas veces, pero él era un doctor. Él les dijo una vez a aquellos que lo atacaban, dijo, yo como fariseo los aventajaba a todos. Era un hombre muy leído, muy preparado, que conocía la Torá a profundidad. Pero pues Dios se buscó un hombre de mucho peso intelectual en la Torá, en el Tanaj, porque tenían que ir a los gentiles, a los goyín, a los que no eran judíos, no eran hebreos, pero que habían llegado. Rabbi Shaul pensó que Dios le iba a mandar únicamente a los judíos, y él tal vez quería eso, pero no fue así. Lo mandó a los gentiles y también a los judíos. Ahí está muy bien relatado en Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 9. Entonces, vamos a ir cortando exactamente donde la cronología nos da para mirar estos temas que hoy inclusive inquietan al cristianismo. Lo inquietan totalmente después de tantos años, y es muy importante entenderlo. La carta del apóstol Pablo o Rabbi Shaul a los romanos es una carta muy importante. Entonces, 3 capítulos, Romanos 3, Romanos 9 y Romanos 11. Tienen una línea temática muy explicativa, muy profunda y hasta el día de hoy de muchísima confusión. Tal vez no se ha entendido lo que Rabbi Shaul o el apóstol Pablo escribió. Inclusive la Iglesia Católica Teológica dice la doctrina paulina, porque a Pablo o a Rabbi Shaul lo han cristianizado. Pues él no era ni cristiano, ni romano, ni filósofo, ni griego. Era un rabino hebreo, con mucha capacidad, con mucha profundidad en todo lo que él decía, explicaba, en todas sus disertaciones, en todo lo que él hablaba, lo que él enseñó. Pues él dejó siempre una estela de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y una profundidad que hasta el día de hoy hay algunos textos y contextos que no se han entendido porque desconocemos la historia o se desconoce el hebreo o se desconocen algunas implicaciones como políticas, sociales y aún digo yo teológicas, aunque la palabra teólogos es un tema griego. Sin embargo, nosotros entendemos que esa es la teología. Pero usted no va a ver nunca en la Torá, ni en las explicaciones, ni en los rabinos de cualquier ramificación hablar de teología. Teología es una palabra que se fue haciendo muy consuetudinaria,
se acostumbró a esa palabra, pero en sí teos, logos, eran las palabras de los dioses griegos. Era como la recopilación de los dichos y de los, como ese lenguaje, por decirlo, tabernáculo entre ellos con sus dioses. Pues es teos, logos, las palabras de sus dioses. Bueno, y como Dios tiene su palabra, pues bueno, por ahí, por ese lado, le acomodaron la palabra teología. Pero cuando nace esa palabra teología en Grecia, no estaba hablando de Hashem, del Eterno, de Elohim, del Dios de Israel, no. Sin embargo, esa palabra teología, pues hasta el día de hoy, pues nos identifica de que estamos leyendo, que estamos escudriñando las Escrituras. Muy bien. ¿Cuál era el propósito de Pablo ir a los gentiles? ¿Y por qué en las distintas ciudades donde él fue? Dejó enseñanzas muy profundas, dejó enseñanzas que hasta el día de hoy son el fundamento para entender muchas cosas que pasaron y lo que está pasando en el día de hoy. Por ejemplo, la carta a los romanos, porque allí en Roma habían muchos, entre comillas, cristianos, pero esa palabra cristianos no está originalmente en Hechos capítulo 11. Dice que por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. No es verdad. En este episodio de Romanos 11, en Antioquía, se les conocía como los Meshihí, o los seguidores del Mashiach, no como cristianos. Se les llamaba los del camino, se les llamaba los hermanos, los Meshihí, y tiene otros dos nombres más para identificar a estas comunidades que se fueron agregando, se fueron sumando y que en las sinagogas tenían cabida. Ahí aparecen los Gertochá y los Gersede, o sea, los justos de las naciones y los justos de la puerta. Ese es un tema que creo que lo vimos en unos capítulos pasados. ¿Por qué las sinagogas se conformaban, siempre se hacían en la primera fila los judíos de genética, de herencia, de ancestro? Después estaban los ger, o sea, como los gentiles ya piadosos, o sea, los que ya se habían asimilado al Dios de Israel, y normalmente eran mujeres. Y después estaban los de la puerta, los gentiles de la puerta. Esos eran más hombres que mujeres. Comenzaron muy poquitos, pero después ya una sinagoga se conformaba de 40% de judíos y 60% de estos gentiles. Repito, muchos de ellos se anexaron al Dios de Israel. Ese es el problema de Hechos capítulo 15, donde Pablo ve la necesidad de darles a ellos como una credencial, una legitimidad dentro de la congregación de los judíos. Y es allí ese debate que se llama el Concilio de Jerusalén. Era darle un estatus de legalidad. Y ahí está todo ese tema, porque se decía que ellos tenían que circuncidarse. Ahí aparecen los famosos judaizantes, que eran simplemente gentiles que se habían asimilado totalmente al pueblo judío, y estos eran más judíos que los judíos. Ellos querían esclavizar a los que llegaban. Ese es un tema que hasta el día de hoy también es
de mucha controversia y de mucho estudio y de mucha reflexión. Entonces les querían imponer mandamientos de hombres, mandatos de hombres, ¿verdad? Y ahí viene la discusión con el apóstol Pablo, porque él no quería eso. Entonces ellos usaban algo que era los takanot o los maasim. Entonces eran esas costumbres, esas tradiciones de los ancianos. Muchos de ellos eran fariseos, muchos de ellos eran escribas, pero querían imponer a los gentiles que ellos tenían que cumplir con esos mandamientos de hombres, mandamientos humanos, pasando por encima de la Torá, de los mandamientos de Dios, para que los pudieran aceptar como judíos o como pueblo de Dios. Este es un tema muy fuerte. Entonces Pablo tiene una discusión bastante larga con ellos. Por eso Romanos 3, conectado con Romanos 9, conectado con Romanos 11, así que Romanos capítulo 3, capítulo 9, capítulo 11, ahí está una exposición detallada, muy contundente, muy puntual, porque Pablo quería rebatir todos estos temas, porque llegó un punto donde, ellos estaban impidiendo que llegaran gentiles, porque les estaban imponiendo mandamientos, les estaban imponiendo unas costumbres, es lo que se llama las obras de la ley, que después Pablo lo habla muy claro en Gálatas. Porque estos 3 capítulos, 3, 9 y 11 de la carta de Rabí Shabulo de Pablo a los romanos, conecta en una armonía perfecta con Gálatas 2 y Gálatas 3. Así que son 5 capítulos muy poderosos. Romanos 3, 9 y 11, conectado con Gálatas 2 y 3. Así que hay mucho tema. Después, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, termina esa conexión tan maravillosa, donde Pablo hace vamos a decirlo así, vamos a usar una palabra griega, hace una exégesis, hace una exposición detallada de qué es el pueblo de Israel, por qué es eterno y por qué los gentiles, por fe y por creer en el Dios de Israel y por obediencia a los mandamientos, porque fue un pueblo injertado para disfrutar, saborear la savia del olivo principal. Ese tema está hasta el día de hoy y ha habido mucha controversia con eso. Por supuesto que cuando Pablo llega a estas ciudades, de incluso Roma mismo, a Galacia, a Éfeso, a Tesalónica, a Colosas, pues él encuentra esas comunidades. Y lo que sí estaba pasando es que en esas ciudades, que era de un paganismo muy fuerte, como varios judaizantes o varios hombres les imponían a ellos unas cargas que no tenían por qué llevar, pero además estaban sintiendo la presión de los gnósticos, de muchos hechiceros. Entonces, mucho pueblo gentil se sentía oprimido. Querían entrar a las sinagogas y les ponían muchos requisitos que Dios no había puesto. Y por otro lado, sentían la presión de los gnósticos, de los filósofos. Por eso Pablo tiene que ver con los estoicos y con los epicúreos.
Entonces querían imponer la filosofía. Entonces, si no era el gnosticismo, era una filosofía radical que desembocaba en el culto a sus dioses. Entonces estas comunidades de gentiles en un momento dado se sintieron tan oprimidos, tan apretados, y ahí es donde entra el apóstol Pablo con toda su exposición como un hombre sabio, versado, todo un erudito, a derribar todos esos mitos, a derribar todos esos argumentos de hombres, esas filosofías huecas, para permitir que ellos se sintieran libres. Por eso él les habla en varias cartas de la libertad con la que Cristo, Yeshua o Cristo los había comprado, y que no dejaran dañar su libertad. Él lo decía muy bien. Entonces, en una exposición que él hace en Tesalónica, bueno, pero antes sería importante ver lo que él dijo en Colosas. Es muy importante. Todas estas ciudades, él tuvo que darles a ellos mucha fuerza, mucho ánimo, discutir extensamente y profundamente en los días de Shabbat, en las enseñanzas, porque, repito, había una doble confusión. Y muchos de ellos estaban ya desanimándose, como le pasó a los cristianos de Corinto. Bueno, se le dice cristianos, pero pues eran los gentiles, los Ger Sedek y los Ger Tochá. O sea, los gentiles de la puerta y los gentiles que ya se habían convertido. Ya lo dijimos. Aquí en esta carta de Colosas tenemos un ejemplo. Vamos a mirar en detalle Colosenses capítulo 2. ¿Verdad? Hay un texto aquí muy conocido, y es en el 2:14. Yo tengo una versión, pues, hebrea, ¿verdad? Pero usted lo puede mirar en la Reina Valera. Reina Valera es buena en el sentido que ellos fueron traduciendo literal palabra por palabra. No tradujeron conceptos, como la versión, esas versiones españolas modernas. Y era que consistía en que leían un párrafo, se hacían a un concepto, a una conceptualidad, y después ese concepto lo querían poner como texto. Por eso muchas tradiciones de las Biblias modernas en español o de estas versiones se alejaban un poco del texto original. Trataban de conservar ciertas palabras, cierto sentido, pero lo interpretaban, lo conceptualizaban y lo ponían como un texto literal, lo cual no es así. Ahí está la Biblia de la traducción versión internacional, que para que el lector pues entendiera más, ¿no? Entonces, de lo que Reina Valera pues puede verlo usted ahí, es un poquito, aunque tiene ciertas cosas, como todas las Biblias no son perfectas porque eran traducciones. Recuerde que cada traducción tiene su interpretación. Esto es muy importante entenderlo. Pero muy bien, hay mucho que decir, ¿verdad? Pero bueno, Colosenses 2:14, bueno, cuando dice que borrando la sentencia de muerte que por decreto que había contra nosotros. Entonces Reina Valera dice que destruyendo los decretos que estaban en nuestra contra, y así. Pero esta versión dice así: borrando la sentencia de muerte
por decreto que había contra nosotros, que no sea la contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Aquí hay un texto bastante grande. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en él sobre ellos. Usted puede leer ese texto, Colosenses 2, 14, 15. Pero aquí viene el 16. Pablo está exhortando a los creyentes a que no abandonen a Mashiach o al Cristo, porque estaban tan presionados, porque algunos judíos y otros judaizantes no los querían dejar entrar, les imponían muchas cargas. Y por otro lado, los gnósticos, los brujos, los hechiceros, las sectas de oscuridad también los oprimían, así que ellos no sabían qué hacer. Pero aquí viene lo que Pablo le dice a estos creyentes gentiles que estaban en estas sinagogas de Colosas. Ahí viene la carta a los colosenses. Y les dice algo en el versículo 16, les dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, a las lunas nuevas y días de Shabbat. Ese era el tema. Ese fue un tema que si usted come esto, que no coma aquello, que si usted come esto, que no coma esto, hasta el día de hoy. Que no tenían que ellos no tenían necesidad de guardar los moedín o las fiestas del Señor, cuando eso está ahí escrito en la Torá. La luna nueva o el Rosh Hodesh. Aquí viene un tema tremendo de una profundidad y es el calendario lunar con el calendario solar. Cuando empezaba cada estación para ubicar las fiestas en el tiempo preciso. Y Roma entró a modificar todo esto. Él quiso borrarlo, quitarlo, anularlo, y lo logró en cierta forma. Aunque por siglos ha habido esta tradición, pero se está recobrando de nuevo la memoria ancestral del Dios de Israel a través de la Torá y de los escritos en el hebreo. Eso es muy importante. Entonces, les dice eso. Mire, que nadie lo juzgue a usted. Hay una versión en español que dice que nadie los juzgue por no celebrar las fiestas. Ponen esa palabra no. Que nadie los juzgue por no celebrar las fiestas. Eso es absolutamente absurdo, es malintencionado. Es confuso porque en el texto original nunca dice que nadie los juzgue por no celebrar. Dice que nadie te juzgue por fiestas o por días de reposo o por cuándo es luna nueva o cuándo empiezan las fiestas y cuáles son las implicaciones que tiene el mirar la luna para el cumplimiento de los tiempos de Dios. Ahora hay unos eruditos que han descubierto que en los rollos del Qumran, descubiertos en el 46, 47, algo así, se descubrió un calendario solar revelado desde los tiempos de Noé. Hay mucha discusión ahí, pero aquí se está hablando de la luna. Como es un tema que hasta el día de hoy es tan confuso, tan extenso, muy enseñado, con mucha polémica, lo fue en ese tiempo, hace 2000 años atrás, hoy sigue siendo igual. Hoy la gente no celebra ni el Pesaj,
el Shavuot, ni Sukkot, ninguna de estas fiestas. Pero bueno, se celebran otras porque ahí vino, ahora sí, el cristianismo católico, filosófico romano. Porque hay que entender que el cristianismo fue una creación de Roma, a través de los concilios ecuménicos como el de Nicea, y después los otros concilios ratificaron y fueron añadiendo doctrinas. Y hay que mirar la historia para entender qué se hizo allí, qué se modificó. Se quitó la fiesta de la Pascua, se cambió el día, se metieron fiestas que no son, fiestas paganas. Ahora, eso estaba profetizado en el libro de Ezequiel capítulo 20, ahí está. Usted puede mirarlo ahí. Cuando dice el Señor que por la desobediencia de ellos, iban a cambiar los tiempos, iban a cambiar las fiestas, iban a cambiar o a quitar el día de reposo. Y les dijo, ustedes van a tener mandamientos de hombres y por esos mandamientos no vivirán. Esas fueron las tradiciones humanas. Esa profecía es muy importante leerla, Ezequiel capítulo 20, creo que al capítulo 20 y 21. Es muy importante leer eso. Entonces aquí él dice, miren, que nadie los juzgue. ¿A quién le está hablando? ¿A gentiles o a judíos? A gentiles. Y le dice que nadie los juzgue. ¿Por qué? Porque decía como hoy, se puede comer de todo. No. El kashrut, escrito en la Torá, Dios puntualmente detalló qué se debía comer y qué no se debía comer hasta el día de hoy. Yo recuerdo una vez un pastor amigo allá en New Jersey, en Estados Unidos, y él me dijo a mí un día, me dijo, apóstol, yo la verdad me sigo comiendo mi puerquito, mi cerdito. A mí me gusta mucho el cerdo y eso no me lo van a quitar porque el cerdo también es una creación de Dios y yo simplemente oro por la comida y que Dios sé que cuando yo oro, nuestro Dios santifica la comida, yo me la como porque me gusta el cerdo. Ya bueno, no le argumenté más, no le discutí más, y dije, bueno, esa es tu posición, no hay problema. Y así hasta el día de hoy eso es un problema. ¿Que por qué se va a celebrar? Se celebra esas fiestas y eso es de esos judíos y eso es para ellos. No, eso no es de los judíos, eso está escrito. Eso está aquí. En toda Biblia está. Es leer la Torá o el Pentateuco. Básicamente está en todos. Está en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Está muy claro. Entonces aquí les hace una observación. Dice, mire, que nadie te juzgue por comida. Es decir, no, yo no como esto porque lo dice la palabra. Ah, pero ¿por qué no come? Ahí hay un juzgamiento hasta el día de hoy. Entonces la gente dice, ¿usted por qué no come cerdo? ¿Por qué no come mariscos? ¿Por qué no come garza o qué sé yo? Vamos, que Dios especificó muy bien. ¿Qué debemos comer para santificar a Dios? Aquí hay un tema, nada más en esto de la comida, hay un tema muy extenso que nos daría para varios programas.
Pero es que estamos mirando este versículo. O en bebida, ¿puedo tomar alcohol? ¿Puedo tomar mucho vino? ¿O qué puedo tomar? Ah, es que Jesús tomaba vino. Ah, es que Pablo tomaba vino y que Pablo dice, pero no se embriaga. Otro tema bastante fuerte, de mucha controversia, de mucho debate y muy polémico. Y en eso Dios nos ha detallado con amor, con bendición, lo que es y lo que no es, y cómo debemos hacerlo. Y está muy claro, dice, cuáles son, por ejemplo, los sacerdotes, los levitas, no podían, dice, tomar la sidra, o sea, no se debían emborrachar. Y hay un ejemplo muy bonito en el libro de Samuel. El sacerdote de este tiempo y sus hijos se emborrachaban. Tomaban vino no como un aperitivo, sino se emborrachaban. Los hijos de Elí. Hay una historia triste. Indica todo que los hijos de Aarón también comían en demasía y bebían demasiado. Y entraban con esas cosas y querían levantar un fuego desconocido, es lo que se llama la Abodá Zará, un fuego extraño, Abodá Zará, un culto idolátrico, algo que Dios no reconoce. Pues bueno, quizás hoy hay mucho pueblo cristiano evangélico que está levantando un fuego extraño, un Abodá Zará. Quizás, yo no soy juez, pero mucho indica que hay temas que no se pueden tocar porque se vuelven polémica. En cuanto a días de fiesta, ni hablemos de las fiestas del Señor. Oh, eso es de judíos. No son de judíos, es de Dios. Nos dio, y son como terapia del alma, ¿no? Observar las 3 fiestas de peregrinación, que es la Pascua o el Pesaj, después se llamó Pascua, le cambiaron todo, le cambiaron la fecha y le cambiaron el sentido. Hoy hay hasta unos huevos de Pascua y que un conejo que pone huevos. Bueno, aquí hay tema para mucho. La fiesta de las primicias, Bikurim, panes sin levadura, Hamasot, todo eso es de mucho debate, porque la religión católica, el cristianismo católico romano impuso otras normas. Todo lo que oliera a judío, como ellos decían, tenía que desaparecer, borrarse. Por eso quemaron bibliotecas, quemaron miles y miles de rollos. Les querían quemar toda la literatura a los judíos. Ellos querían que no existiera. Es más, querían que el idioma hebreo desapareciera. Hay mucha historia que contar. Entonces, esas fiestas, Shavuot, que es conocido como Pentecostés, Sukkot, que es conocido como la fiesta de los tabernáculos, pues simplemente está escrito, pero nadie los cumple. Nadie. Y lo curioso de esto es que los pastores y los hermanos y los líderes tienen la Biblia, la leen, pero no practican. A ver, ¿cómo es este asunto de la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo se hará? ¿Cómo será esto de Yom Kippur, el día del perdón? O Yom HaKippurim, ¿cómo será eso? ¿Qué será eso? No, eso no importa. ¿Cómo es Shavuot?
que las fiestas de las semanas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo realmente tiene que ser la fiesta de Pesaj? No, inmediatamente sale. Es que ustedes enseñan eso porque están judaizando, dicen. No, judaizar es otra cosa, muy diferente. No, es simplemente cumplir con lo que está establecido aquí, en la Torá, o el Pentateuco. Lo curioso es que lo leen, pero no lo practican. Fiestas, Luna Nueva, ya lo vimos, y Shabbat, días de reposo. Eso es tremendo. No, que el reposo es el domingo. Hay mucho tema. Día 7 es día 7 y es el día sábado. O sea, no, que es que los sabatinos, que es que hay un movimiento cristiano que tenía como prioridad el sábado. Decían, no, que los sabatinos. Y es tema de mucha discusión. Pero ahí está el asunto de entender el calendario, los días, cuál es el primero, el segundo, el quinto, el sexto y cuál es el séptimo. Para entender cuál es el día de reposo. Y ojo, que desde la creación Dios dijo que Él creó todo y en un día descansó. Y después, en las palabras mayores o los mandamientos o los misbod o lo que Dios o el decálogo, como se llama así, que se entregó en el monte Sinaí, dice muy claro, dice, ustedes tienen que santificar mi día de reposo. Este es un tema que hasta el día de hoy genera un debate profundo que ha separado a la gente, que la ha dividido. La ha dividido totalmente. Inclusive se han perdido amistades, se han perdido conexión, vínculos de amistad con congregaciones, con pastores, con ministros, porque alguno entendió, según la Biblia hebrea, según lo original de Dios, que era un Shabbat y cuándo debía de hacerse, y no como Roma dice, o como esta tradición de 19 siglos. Y eso ha generado discordia, división. Son temas bien profundos. Entonces Pablo aquí está diciendo eso. Pero él termina, y no voy a leer sino en la primera frase del verso 17, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Esto lo vamos a dejar para la próxima sesión, para la próxima charla. Pero creo que usted vea que el problema que se está presentando viene desde esta época. Viene desde acá. No es de hoy. Eso viene desde ayer. ¿Cómo se va ese problema de fuerte que prevalece hasta el día de hoy? Amén, amados. Pero no se preocupe. Vamos a continuar desarrollándolo paso a paso y entenderemos muchas cosas de lo que se ha dicho, inclusive vamos a verlo con los textos históricos y vamos a ver por qué Pablo le está diciendo a ellos estas cosas y cuáles son las alteraciones en las interpretaciones venidas o llegadas a través de traducciones. Vamos a ver todo eso. Bien, mis amados, un abracito, que el Eterno, el Santo de Israel, el Padre Eterno, Baruch Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemot, los bendiga, los llene de gracia, favor, misericordia y bondad. Gracias, Padre Eterno, en el nombre bendito de Yeshua. Amén, amén. Los bendigo.